Feliz noche, hola Sofía. Bienvenidos, bienvenidos todos. Hola, hola. Gusto saludarlos a todos. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá. Hola Fabián, bienvenidos, bienvenidos. Alfonso. Hola Rachel. Feliz noche para todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestro live de los jueves, acá en Pienso en Positivo, con un invitado que sé que les encanta, que es el señor Humberto Montes. Y Humberto, para quien no lo conoce, que sé que son muy pocas las personas que no lo conocen, es escritor, es coach, es autor del libro El Triunfo del Alma. Aparte de eso, tiene un plan de los 21 días que tienen que descargarlo. Tienen que ir a su página Humberto Montes, @Humberto Montes, en Linktree y la pueden descargar totalmente gratis. Es extraordinario ese plan de los 21 días. Es facilitador, es conferencista, es director del diplomado de facilitación y coaching personal. Y adivinen qué, hoy nos trae un tema que es el miedo, enemigo interno. Tremendo tema, ¿verdad? Porque el miedo para todos, cuando nombramos esa palabra, nos aterra, ¿no? Entonces, bueno, quiero primero que nada saber si me escuchan bien, manitos arriba, si me están escuchando perfectamente. Saludos a Barranquilla, Venezuela, Uruguay, excelente, todos por acá. Vamos a ver entonces si ya se encuentra Humberto con nosotros. Vamos a extenderle la invitación. Todos tenemos miedo, eso sí, esos miedos son terribles. Así que corran la voz que el tema de hoy está súper interesante y por estos miedos que a veces nos paralizan, no nos dejan avanzar y vamos a tener por acá como invitado a Humberto, ya lo estamos invitando. Hola Humberto, feliz noche. María, Ale, qué alegría estar nuevamente contigo, mi amor. Me encanta tenerte por acá y empezamos a hablar de miedo y ya están todos como que aterrados. No puede ser. Sí, sí, totalmente. Ese es un tema, yo creo que es uno de los temas más importantes y sobre todo porque el miedo afecta mucho la prosperidad, la calidad de las relaciones y la salud. Es decir, afecta en los tres ámbitos más importantes del ser humano. Ok, nos están diciendo que no nos escuchan. Vamos a verificar eso antes de continuar. Yo te escucho perfecto. Vamos a Yo ver. también te escucho perfecto Ajá. a ti. ¿Cómo nos escuchan ustedes? ¿Nos escuchan bien? No se escucha. A ver, díganos cómo nos escuchan. Ajá. Eberto, Patricia, díganos cómo nos escuchan. A ver. Se escucha, yo creo que sí. Tengo miedo de lo que nos dicen. Yo- sí, sí, bueno, yo creo que sí nos escuchan bien, Sí, porque esperemos a ver si nos vuelven a decir, bueno, perfecto, perfecto. Ya se escucha bien. Gracias, gracias, listo, gracias. excelente. Perfecto, excelente. Sí, bueno, yo creo que precisamente el miedo hizo que temblara la tecnología. Sí, así es. Excelente, se escucha bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿qué tema nos traes hoy tan importante, Humberto? Humberto, el miedo nos paraliza, el miedo no nos permite avanzar. Como bien decías, nos afecta en la prosperidad, en todos los Mariale, ámbitos. sí, en todos los ámbitos. Es que el miedo tiene muchas máscaras. El miedo también a veces se disfraza de soberbia, a veces el miedo se disfraza de rabia, a veces el miedo se disfraza de que a mí no me pasa nada, de negación. Y uno de los peores estados del miedo, y voy a comenzar por allí, es cuando nosotros asumimos que no tenemos nada, que nada nos sucede y que estamos bien como estamos. Y cuando nosotros estamos en esa perspectiva, estamos en uno de los peores lugares en los que podemos estar, porque estamos en el lugar de la negación del aprendizaje. Toda persona que se niegue a aprender, que se niegue a reconocer su identidad o lo que está pasando en sí mismo, es una persona que va a ser esclavo de lo que no puede controlar. Ujú. Y es súper importante tener en cuenta que todo individuo que quiere crecer, lo primero que tiene que hacer en su proceso es reconocer su vulnerabilidad y uno de los ámbitos más importantes es el ámbito de los miedos. Entonces, y les digo esto a todas las personas que nos están escuchando que a lo mejor pueden decir de una forma tal vez muy ligera, no, es que a mí no me pasa nada, yo no tengo miedo. Ya va, vamos a detenernos allí. Porque Sí. me voy a remitir a las palabras que dijo el Maestro Jesús. Por sus frutos los conocerás. Por ejemplo,
en el ámbito de la prosperidad, yo creo que más de un 70% de las fallas en la prosperidad de los seres humanos están determinadas por los miedos que gobiernan sus vidas. Muchas personas, por ejemplo, ¿cuántas personas no se han atrevido a aceptar un trabajo por no dejar a su familia? ¿Sí? Sí. Por no dejar a sus papás. O porque no, es que yo no me voy de mi pueblo, que amo tanto mi pueblo, amo tanto la playa que está en mi ciudad. O sea, ¿cuántas personas no han dejado ir al amor de su vida por miedo a decirle, mira, me gustas, Ujú. me encantaría tener algo contigo? No, es que yo soy mujer y él debe dar el primer paso. Ya va, ya va. Creo que estamos en el año 2023 y hay cosas que necesitan evolucionar. ¿Cuántas personas de las que están aquí, por miedo, no son capaces de pararse a hablar en público y de mostrarle al mundo la belleza de su ser, sus talentos, sus dones, sus virtudes? Así es. ¿Cuántas personas, como le dice aquí Liliana, por miedo al fracaso, caen en parálisis por análisis y no hacen lo que les toca hacer? Entonces el miedo obviamente se convierte en un factor fundamental de lo que a nosotros nos determina y nos condiciona y que hace que inevitablemente nosotros estemos viviendo en el lugar que hemos construido a través de dos grandes factores, nuestros miedos y nuestra ignorancia. Así es. Y si nosotros obviamente dedicamos más energía al miedo a través del lenguaje, y voy a dar una primera herramienta muy importante. Miren, nosotros debemos utilizar el lenguaje de forma impecable y no debemos magnificar y aumentar aquello de lo que queremos salir. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros no quiere dejar los miedos atrás y vivir una vida llena de fortaleza, de certidumbre y de coraje, ¿cierto? Y Ujú. de Levante valor. la mano. Así es, exacto. Entonces, no puedo seguir repitiendo y fortaleciendo a través del lenguaje el miedo. Si bien es cierto que te da miedo las cucarachas, no vas a ganar nada diciendo es que me da terror una cucaracha, me da miedo. No, porque neurológicamente y biológicamente tú vas a predisponer tu miedo o tu cuerpo y tu mente a sentirte inferior a aquello que le sientes miedo. Así Por eso es. el lenguaje es muy importante. Y hay una de las cosas que nosotros debemos hacer y es aprender a decirnos desde el lenguaje el lugar donde queremos estar. Por ejemplo, voy a tomar el mismo ejemplo, le tengo pavor a las cucarachas. No sigas repitiendo que le tienes pavor a las cucarachas. Vas a decir, yo solté atrás, dejé atrás ese miedo. O yo soy más grande que un intruso que llegue a mi cocina. Yo soy más grande que esto que me está afectando en este momento. Dilo aunque sea mentira y aunque no lo sientas. ¿Por qué? Porque cuando tú repites algo con frecuencia, eso se va a hacer verdad con el paso del tiempo. Hay que repetirlo, hay que repetirlo. Así lo digas con temblor en la voz. Dilo, ¿sí? Por eso hay que decirlo siempre una y otra vez. Yo soy más grande que eso que está pasando, yo soy capaz de superar esto y sobre todo cuando, aunque no tengas, por ejemplo, las herramientas, no sabes cómo hacerlo, no importa, dilo. Uno de los primeros grandes reinos que nosotros debemos conquistar es el reino de lo que dejamos salir de nuestra palabra para Ujú. poder después comenzar a conquistar el reino de nuestros pensamientos. Una persona que es capaz de conquistar el reino de su palabra, le es mucho más fácil conquistar el reino de sus pensamientos. Excelente, excelente. Humberto, ¿cuál es la razón per se? Entendemos que el miedo, bueno, aquí hay muchos miedos, miedos a conducir, miedos a hablar en público, miedo a las enfermedades, tantos miedos. ¿Y cuál es la razón? ¿Viene de nuestra niñez, de nuestra crianza? ¿Nos aferramos más a unos miedos que a otros? Como tú mismo dijiste, me da miedo irme del pueblo donde vivo porque no quiero dejar a mis padres, por ejemplo. ¿Cuál es la Bueno, razón per se y por qué esto nos pasa y por qué no, no hemos aprendido todavía a entenderlo y a afrontarlo, ¿no? Y entender que somos más sí, grandes que ellos, inclusive. son varias las razones, son varias las causas. La primera de ellas es que el miedo en esencia es un mecanismo de preservación de nuestra vida. Y es un instinto de preservación que es manejado por nuestro cerebro reptil. El cerebro reptil o el paleoencéfalo se encarga del instinto de supervivencia del ser humano, del ataque o de la huida.
Entonces, de forma instintiva, todos los seres humanos nacemos con miedo para poder preservar la especie, ¿sí? Eso es algo visceral y es algo con lo que todos necesitamos, vamos a tener que lidiar. Porque si tú, por ejemplo, ves que hay una balacera en la calle donde estás, el miedo hace que corras y el miedo hace que tú evites caer víctima de una bala. Claro. ¿Sí? Entonces el miedo es algo necesario y algo vital. Lo que sucede es que a través de las conductas aprendidas, nosotros comenzamos a observar y a imitar lo que hacen los demás, nuestros adultos, los adultos con los que nos estamos educando. Entonces, si un adulto, por ejemplo, si estamos en una sala y entra un majestuoso ser de estos volando, al que le llamamos cucaracha voladora, que desarrolla el hábito de volar, y la vemos entrar volando, para un niño inocente, esa cucaracha que vuela le va a causar curiosidad y a lo mejor va a querer agarrarla. Pero ¿qué va a suceder en ese momento, Mariale? Lo que va a suceder es que la gente va a gritar, Sí. ¿sí? Y el niño inmediatamente va a asociar de forma instintiva el grito con el bicho y lo que va a suceder es que el niño va a generar un trauma. Tal cual. Entonces, aquí he hablado ya de dos factores. El factor naturalmente biológico y el factor traumático, ¿sí? Exacto. Ahora hay otro factor que es el factor conductual. Y el factor conductual es cuando tú escuchas, por ejemplo, a tus padres hablar acerca de sus miedos, cuando tú ves que las personas dicen, me da miedo hacer esto, me da miedo hacer otro, y tú en tu inocencia asumes que eso es natural porque tú respetas y tienes idealizados a esos Así adultos. es. Y cuando tú ves a esos adultos, desde ese discurso, pues inevitablemente vas a tomar y vas a asumir que es una verdad que debe ser para ti. Por eso es tan importante que como adultos nosotros estemos observándonos continuamente en aquello que decimos, en aquello que expresamos delante de los niños, porque ellos van a absorber y van a copiar esas conductas en nosotros. Entonces vamos aprendiendo de forma natural. Exacto. Ahora, sucede algo muy particular, Mariale, y es que muchos de nosotros, aunque nuestro cuerpo crezca y aunque crezcamos en unas áreas, es como si le colocaran un botón de pausa a nuestra vida, Mm. ¿sí? Sí. Y es como que si tú te quedas en pausa viviendo a la edad de 12 años cuando tus papás se divorciaron. Ujú. Entonces tienes un miedo terrible a que te abandonen, ¿sí? Y tienes miedo al abandono porque te quedaste en un botón de pausa, no tuviste apoyo psicológico, no tuviste la oportunidad de hablarlo con alguien porque pues eras muy niña, eras muy pequeño y no sabías cómo expresar eso. Entonces, lo que sucede con nosotros los seres humanos con respecto al tema de los miedos es que quedamos en pausa en función del trauma o del, bueno, llamarle trauma pues también puede ser una generalización innecesaria. Podemos llamarle también en el momento en el que viviste una experiencia dolorosa y no supiste procesarla de la forma adecuada. Ahora, hay una frase que yo me copio del modelo terapéutico que me gusta, que se llama la psicoterapia Gestalt. La psicoterapia Gestalt dice que todo ciclo no cerrado se convierte en destino. Mm. Mm. ¿Y qué pasa cuando los ciclos no están cerrados? Sucede que nosotros tenemos que repetir la lección una y otra vez hasta que la aprendamos. La vida es tan buena maestra que cuando no aprendemos la lección, nos la repite a través de diferentes circunstancias y a través de diferentes personas. Ahora, si lo llevamos al terreno espiritual, al terreno de la correspondencia, nosotros nos vamos a hacer correspondientes a aquello en lo que nosotros ponemos mucha atención. Vamos a hacernos correspondiente a lo que rechazamos, a lo que le tenemos miedo. Vamos a hacernos correspondientes a lo que juzgamos. Nos vamos a hacer Ujú. correspondientes. Por eso, en mis dos libros, yo he sido muy preciso al invitar a las personas a no juzgar. Y en El Triunfo del Alma escribí esto. No juzgues lo que no has vivido para que no tengas que vivirlo sin desearlo. ¿Por qué es tan Excelente. importante no juzgar? Claro, es muy importante, Mariale, no juzgar,
Porque en la medida en la que nosotros juzgamos las experiencias, juzgamos a otras personas, lo que estamos haciendo es sembrando a través de nuestra palabra la repetición de ese ciclo de forma inmediata o en un mediano plazo. Pero lo que estamos haciendo es eso. Entonces el miedo como tal, nosotros también atraemos las situaciones que nos generan miedo. ¿Por qué? Porque la vida nos está dando un regalo y el regalo es, enfrenta esto para que lo superes y para que puedas pasar a un nuevo capítulo de tu vida. Y no te quedes allí atascado en eso que te tocó vivir hace 20, 30 años. No, ya estás viejo, ya estás con canas, se te está cayendo el pelo, estás con 3 hijos, porque sigues pegado en ese mismo proceso. No Entonces, aprendes. claro. Aprendiendo, nos enseña de esa manera a aprender. Fíjate que aquí hay una pregunta que pienso que va muy de la mano con lo que nos estás diciendo. Lore nos dice, mañana viajo de vacaciones y es como que no tengo ganas de ir, quiero cancelar todo. Fíjate, y está de vacaciones, o sea, ¿cuántas Claro, personas no pero querrán estar en este momento? ahí hay un universo de posibilidades. Sí, A lo mejor me voy de vacaciones y me voy a gastar una plata que no me puedo gastar, por ejemplo. A lo mejor me voy de vacaciones, pero tuve una pelea, una ruptura, y me voy sola y voy a estar por allá como bien aburrida, ¿sí? sí. A lo mejor me voy de vacaciones y pues voy porque me da este tiempo, pero básicamente estoy aburridísima de mi vida. Eh, Dentro del ámbito, yo siento que voy a compartirles otra herramienta que es vital en este proceso. Miren, una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer, y esto lo hablaba mucho con mi amigo Carlos Fraga cada vez que iba a grabar a su programa en Televen, eh, es que nosotros debemos acostumbrarnos a detenernos. Nosotros no nos detenemos y vamos viviendo la vida como pollo sin cabeza, esperando obtener resultados diferentes haciendo una y otra vez lo mismo. Vivimos sumergidos en patrones y en conductas que no revisamos, que no cuestionamos y que no nos permitimos ver bajo el lente de otra mirada. Por supuesto, tener una mirada diferente con nuestros propios ojos es casi que imposible, pero cuando nosotros vamos a una terapia con un profesional de la salud mental o de la salud emocional, o de la salud espiritual, porque también hay profesionales de la salud espiritual. Aquí dentro del equipo de Pienso en Positivo hay una gran cantidad de ellos. Sí. Eh, Nosotros podemos ver otra mirada y vernos a nosotros de una forma diferente. Yo le aprendí hace muchos años, el primer libro de psicología que leí se llamaba La Nueva Psicología del Amor. Fue un bestseller en los años 70 del doctor Scott Peck. Y él contaba un ejemplo muy bonito de su historia. Él decía que él se consideraba torpe totalmente para reparar cualquier cosa. Y una vez pasando por el lado, por la carretera, caminando, llegando a su casa, vio a su vecino arreglando un carro. Y él le dice al vecino, vecino, ¿sabe qué? Yo lo admiro a usted porque usted tiene esa capacidad de arreglar ese carro. Y el vecino, todo engrasado debajo del carro, se me quedó mirando y le dijo, doctor, lo que pasa es que usted no se toma el tiempo necesario. Y eso fue como un baldado, como un bombillo que se le prendió, como que se iluminó el doctor Scott Peck y, y esto lo llevó a él a hacer una reflexión y cuando se le dañó algo en su casa, él se tomó el tiempo de repararlo y lo logró. Con todas las dificultades, pero lo logró. Entonces desarrolla parte del capítulo del libro hablando acerca de que al nosotros no detenernos y observar, tomarnos el tiempo de hacer lo que debe ser hecho, pues obviamente nos vamos a sentir unos incompetentes en todas áreas de la vida. Por eso esta herramienta de detenernos es fundamental. Esta herramienta de detenernos a mirar qué tenemos que hacer, cuáles serían los pasos. Y sabes qué, Mariale, Sí. tenernos paciencia. Porque es que somos demasiado impacientes con nosotros mismos, con la vida, con los demás, y pretendemos que las cosas tienen que ser ya. O sea, que Ya. todo tiene que ser ya, que todo tiene que ser resuelto desde nuestro ego en el momento en el que nosotros esperamos, y no sabemos que todo tiene una progresividad, que todo tiene un tiempo, que todo tiene un proceso. Entonces, yo les invito a todas estas personas hermosas que nos están observando el día de hoy, que nos demos el permiso de detenernos para poder revisar qué es lo que está pasando,
y hacernos esta pregunta, que es una pregunta importante. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué es lo que Sí, está pasando? ¿Qué es lo que en realidad, a qué en realidad le tengo miedo? Y voy con otra herramienta importante. Muchos de los miedos que nosotros estamos llevando en nuestra vida son miedos heredados, ¿sí? sí, Ahora, heredados. por ejemplo, que acabamos de pasar por la pandemia. Sí, A mí me causaba horror ver a las personas que se ponían esos plásticos en su cabeza eh, y ver a las personas, por ejemplo, en una caja una vez en un supermercado, vi como una señora llegó al supermercado e iba con un spray, pasando el spray antes de ella pasar. ¿Sí? sí. Y echaba el spray alrededor, o sea, lo único que me faltó fue echarle spray a la cajera, echarme spray a mí que estaba detrás de ella. Y obviamente, pues esto es un miedo. Imagínate sus hijos o si tiene un niño pequeño que está copiando ese miedo. Ujú. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo, por ejemplo, miedo a ser prósperos? Y Ajá. no nos atrevemos a eso porque mi papá siempre tuvo miedo a la prosperidad. Siempre pensó que los demás podían y él no. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo miedo a las enfermedades porque teníamos un papá hipocondríaco, una mamá hipocondríaca, una tía hipocondríaca y respetábamos a esas personas y copiamos sus modelos? Es decir, ¿en cuántos de nosotros esos miedos son inauténticos? Por eso cuestionarnos es fundamental, porque muchos de esos miedos tal vez no me corresponden, no me pertenecen, no hacen parte de mi verdad y tengo Así, que urgentemente aprender a cuestionarlos. así es. Urgente. Así es, son creencias limitantes. Lo que haya vivido tus padres no necesariamente es lo que tú tienes que vivir o sentir en algún momento determinado. Cuando nos cuestionamos es que entendemos, ya va, es que mi papá aprendió este miedo de sus padres, que a su vez se los trajo sus padres, y entonces viene de generación en generación. Hasta que llegas tú y dices, no, ya va. Este miedo, por ejemplo, a las cucarachas, un animal mucho más pequeño que yo, ¿qué me puede hacer, por decir algo, ¿no? Pero hay personas que Sí. tienen pánico a muchos miedos y son paralizados completamente. No les Bueno, voy a permite hablar de uno avanzar. de ellos. Voy a hablar de uno de ellos, Mariale, porque lo han mencionado varias personas en el chat, Ujú. es el miedo al fracaso. Y Sí, voy a hablar de ese miedo porque obviamente hay muchos miedos de los que podemos hablar, pero creo que lo han mencionado varias veces. Miren, el miedo al fracaso proviene de la rigidez mental. La rigidez mental es prima hermana del perfeccionismo. Toda persona perfeccionista padece de rigidez mental y toda persona que tiene rigidez mental va a buscar siempre el escenario ideal para hacer las cosas. Pero, y yo sé que a ti te ha pasado, a tu sí, esposo le ha pasado, a todos nos ha pasado. a todos. Nunca es perfecto el escenario. Tú tienes que lanzarte como sea y caminar como sea, bajo las circunstancias que sea. ¿Sí? Así es, así es. Y muchas veces, por ejemplo, a nivel de competencias personales. Cualquier persona de estas 900 personas que están aquí conectadas, que se haya graduado, por ejemplo, en la universidad, todos saben que cuando nos graduamos de la universidad, salimos de allí y nos sentimos los seres humanos más incompetentes del mundo, porque nos damos cuenta que el mundo es muy diferente a lo que en la universidad nos enseñaron, ¿sí o no? Así es, ¿Sí? así Entonces, es. claro, tú sales y te das cuenta, y entonces comienzas a vislumbrar una vida muy difícil, muy dura. ¿Por qué? Porque en ese nivel de autoexigencia no te vas a atrever a hacer nada si no es perfecto. Entonces hay que tener en cuenta dos elementos. En primer lugar, nunca las condiciones van a ser ideales. Tú las vas a hacer ideales a través del esfuerzo, del compromiso y la disciplina. Segundo, todo es un proceso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos vivir el proceso del paso a paso para alcanzar la excelencia. Y aquí yo quiero invitarlos a hacer algo que hacemos cuando tenemos nuestras experiencias de caminar, por ejemplo, sobre las brasas. ¿Sí? Ujú. Hay una frase que mi amigo Ricardo Pineda utiliza mucho que a mí me encanta y es brutos pero decididos. ¿Sí? Porque Excelente.
Sí, claro, porque sabes una cosa que sucede, Mariale, cada vez que yo he caminado sobre brasas, gracias a Dios, nunca me he quemado, he caminado, no sé, más de 10 veces. Cada vez que he caminado sobre las brasas ardientes, siempre observo que las personas que están más reflexivas, más uno, o más apáticas, son las que se queman. En cambio, los que se lanzan con la energía bien alta, así como que no tengo nada que perder, se lanzan, jamás nos quemamos. ¿Sí? Qué increíble. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es atrevernos a hacer las cosas y a vivir el proceso, a vivir la experiencia, aunque, obviamente, aunque sea muy desafiante, aunque sea muy intimidante. Y sobre todo hacer esto, porque este es un antídoto para las personas que tienen miedo al fracaso, es permitirnos ser amorosos y compasivos con nosotros mismos, aún en nuestros momentos de oscuridad, sobre todo en nuestros momentos de oscuridad, porque el miedo al fracaso lo alimenta la rigidez y el hacia nosotros mismos, lo alimenta ese maltrato continuo. O sea, la persona más miedosa generalmente es la persona que más se maltrata a sí misma. El maltrato a Claro. nosotros mismos, el que nosotros nos damos a nosotros mismos, es lo que a nosotros nos genera un sentido de inferioridad ante las situaciones adversas de la vida. ¿Por qué? Nos creemos menos que el miedo, no podemos, es un temor que a veces es irracional completamente. Quizás lo ven personas externas como tú dices, pero ¿a qué le tienes miedo si tienes muchas cualidades, muchas Claro, es que virtudes? tú lo has dicho de forma magistral. Ese sentido de inferioridad es la cuna del miedo, el nacimiento del miedo. Entonces, en la medida en la que nosotros no tenemos una buena relación de respeto, de amor y de valoración con nosotros mismos, cualquier situación en nuestra vida va a ser superior a nosotros. Y por ende, pues obviamente nos vamos a paralizar, no vamos a actuar. Y aquí les estoy pues diciendo todo el proceso terapéutico en sí. Han hablado de todos los miedos, miedo a enfermar, miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a enfrentar, ¿sí? Miedo al Ujú. rechazo. Al Todos rechazo. esos miedos surgen de que no te amas lo suficiente, Ujú. que no te ama lo suficiente. Si no te Ciertamente. amas lo suficiente, entonces te vas a sentir en desventaja frente a cualquier situación adversa de la vida. Y al sentirte en desventaja, ¿qué va a pasar contigo? No vas a tener los suficientes recursos para enfrentar lo que la vida te ponga por delante. Así es, fíjate que aquí dice uno de de las personas, wow, se me perdió precisamente, Jessie dice, así me pasa, me da mucho miedo, ¿no? Pero dice también que ella nunca se había puesto a como analizar el dolor o lo que se estaba infringiendo hacia ella misma, ¿no? Con el Sí, miedo. Es que son claro, momentos que nos hacen reflexionar porque no lo vemos. exacto. Por eso les decía hace rato, detenernos es importante. También es importante que nosotros nos demos el permiso a nosotros mismos de aprender a ser nuestro mejor aliado. ¿Sí? Sí. Todos podemos vivir la vida de dos formas. O tú puedes esperar a que las cosas en la vida te llenen de bendiciones, o tú te puedes convertir en una bendición para ti mismo y para los demás. La primera opción, esperar a que el mundo te llene de bendiciones, es el lugar donde habitan las víctimas, las personas que están pasando los peores momentos de su vida, ¿sí? Las personas que no van a construir nada en el mundo, sino que van a esperar a que les den Ujú. cosas. El otro lugar es convertirte en una bendición para ti mismo. Y convertirte en una bendición para ti mismo pasa por varios pasos. El primero de ellos es, uno, reconocer que eres un ser humano con múltiples imperfecciones y con un camino muy largo que recorrer para aprender a mejorar como ser humano. ¿Sí? Así es. Segundo, estar dispuesto a avanzar ese camino y tener siempre la voluntad de ser un aprendiz de la vida. Todo persona, y te lo digo por esto, María, yo he tenido la gran bendición de trabajar con mucho tipo de personas a lo largo de todos los años en los que me he dedicado al coaching, al arte de la terapia, al arte de facilitar talleres para empresas y para personas al público.
Y durante todos estos años he trabajado con personas muy notables en sus carreras, artistas muy destacados, he trabajado con presentadores de televisión, personas, actores, actrices, cantantes, personas que han sido nominadas al premio Grammy. Y he trabajado con presos en cárceles, he trabajado con prostitutas, he trabajado con empresarios, con generales del Ejército de Colombia, he trabajado con muchas personas que han logrado cosas muy notables en su carrera. Y una de las características centrales de esas personas es que estas personas tienen una obsesión instintiva de estar aprendiendo siempre algo nuevo. Excelente. Instintiva. Si tú alguna vez has ido a un cóctel de empresarios, lo que va a suceder en un cóctel de empresarios es que los empresarios están allí relacionándose con personas, ¿sí? Y te encuentras con esas personas y ellos te van a caer encima a preguntarte qué haces, qué no haces, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos quieren saber, quieren descubrir, quieren encontrar opciones. Entonces lo que nosotros hacemos, lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida literalmente es tener una actitud de apertura continua, continua para poder expandir nuestras posibilidades. Sin esa actitud de apertura, entonces caemos en el otro extremo, que es el extremo de la Claro. arrogancia. Ya lo sé todo, no tengo nada que aprender, no hay nada nuevo para mí. Y por supuesto, una persona que piense así siempre va a obtener los mismos resultados, no va a haber un cambio en su vida. Es que definitivamente el miedo no es malo, el miedo es es, fíjate todo lo que podemos desencadenar cuando lo entendemos y comprendemos a profundidad de por qué el miedo está llegando en este momento a mi vida, bien sea como tú dices, en la parte económica, en la parte social. ¿Por qué llega? Es algo que es irracional, es totalmente, es el momento de hacer una, un buen análisis preciso y entender por qué llega y afrontarlo. Es lo que hacen los grandes empresarios que tú estás mencionando, ¿no? Porque no dejan de tener miedo para hacer muchas cosas de lo que hacen, ¿no? No, 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 es que jamás, jamás nada que haya sido hecho ha sido hecho con ausencia de miedo. Y Exactamente. pensar que vamos a desvanecer el miedo es una Ujú. utopía, ¿no? No lo vamos a desvanecer, simplemente vamos a aprender cómo manejar ciertas situaciones. Pero es como, por ejemplo, y todas las mujeres, todas las damas que tienen hijos, saben que cada vez que tienes un hijo, instintivamente se activa un miedo en ti. Sí. Y ese miedo, ¿cuál es? El miedo de que a tu hijo le pase algo, el miedo de que tu hijo pierda la vida. O sea, eso es instintivo, es inmediato. Sí. Entonces, la mujer, después de que tiene uno, dos, tres, cuatro hijos, tiene que hacer un trabajo muy importante en sí misma para que ese miedo no gobierne todo su instinto de vida. Porque si gobierna Ujú. todo su instinto de vida, pues inevitablemente va a bajar mucho la calidad de sus pensamientos, va a bajar mucho la calidad de sus acciones, va a bajar mucho la calidad de los resultados en su vida. Por eso es natural. Y a mí me gusta, ¿sabes qué, Mariale? A mí me encantó lo que acabas de decir. Me encantó lo que acabas de decir porque yo también veo el miedo como una bendición. El miedo, si tú haces una lista de tus miedos, el miedo te va a mostrar el camino por donde tú debes ir para trascender en tu vida, para lograr esos sueños, para lograr esas metas, para lograr esa grandeza, para lograr lo que tanto has anhelado. Y uno de los grandes enemigos, obviamente, que no nos deja enfrentar los miedos es la pereza, que Ujú. la pereza es una máscara de los miedos, ¿sí? La pereza es una máscara de los miedos que proviene del miedo a enfrentar. Toda persona que tiene miedo a enfrentar por naturaleza va a ser perezosa. Por naturaleza le va a gustar dormir más, por naturaleza le va a gustar procrastinar. Ujú. Y entonces va a postergar las acciones que tiene que hacer, el libro que se tiene que leer, la llamada que tiene que hacer, el mensaje que tiene que contestar, ¿sí? Lo va dejando. Y esa es una de esas máscaras del miedo. Lo mejor es agarrar ese miedo de la mano y ir con él a ver qué es en realidad lo que me quiere mostrar y ver qué es lo que me quiere presentar. Sí, 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 sí. Y me está mostrando, por ejemplo, una de las cosas que nos muestran los miedos son nuestras heridas de la infancia.
Y Ujú. una de las grandes herramientas para nosotros trascender los miedos es revisar y trabajar las heridas que hemos tenido del pasado, ¿sí? Porque sanando esas heridas, entonces el miedo va a desvanecerse gradualmente, ¿sí? Hay muchas formas de enfrentar los miedos, pero hay diferentes herramientas, ¿no? Lánzate y hazlo. A lo mejor es una forma útil para algunos casos, pero otros casos necesitan la revisión de la historia, necesitan Así es. ver esa historia. Y hay una cosa a la que quiero alertar, porque sé que hay muchos padres y madres aquí. Una de las cosas más comunes que yo que enfrento en el proceso terapéutico es que la gran cantidad de personas o que han sido sobreprotegidos son las personas a las que más difícil se les hace enfrentar sus miedos, por varias razones. La primera, cuando nosotros estamos en la etapa de la adolescencia, generamos grandes cantidades de testosterona y en la etapa de la adolescencia se deben crear dos grandes universos nuevos para el individuo. El primero es el universo relacional. En la etapa de la adolescencia es cuando nosotros ya salimos del individualismo y comenzamos a generar un vínculo con otros afuera. Y si en la etapa de la adolescencia tú eres sobreprotegido, tú no vas a poder desarrollar ese vínculo, ¿sí? Y si Ujú. no lo desarrollas cuando estás generando grandes cantidades de testosterona, cuando seas adulto, cuando ya no generes tanta testosterona, te va a causar más dificultad porque no te sientes lo suficientemente empoderado, Claro. ¿sí? Entonces, Mm. el vínculo relacional se genera en la etapa de la adolescencia. Asimismo, también se genera la capacidad de enfrentar desafíos y de superarlos. Y si tú a un niño lo llevas al colegio, a un adolescente lo llevas y lo traes del colegio, no le estás permitiendo enfrentar desafíos y resolverlos. El desafío de montarse en un autobús, el desafío de bajarse solo y de entrar, de caminar, el desafío de llegar solo al colegio, a la universidad. Si tú no le estás permitiendo a ese individuo hacer eso solo, el desafío de bajarse y comprar algo por sí mismo, de pedirle un favor a alguien, el desafío de pedir una dirección, si tú sobreproteges a tus hijos, los estás castrando y en la adultez va a suceder una de las peores cosas y es que van a depender de ti. Y cuando es que mi hijo solo tiene 40 años, Humberto, y yo no sé por qué él no ha agarrado su rumbo, yo quiero que tú lo atiendas. Y yo, ¿qué? Mamita, si tú eres el origen de los problemas de tu hijo. En primer lugar, le estás pidiendo la cita a tu hijo en lugar de ser tu hijo el que me esté pidiendo la cita a mí. Claro. Yo no atiendo a una persona que no pide la cita directamente, porque cada vez que alguien pide la cita, no, es que quiero que atiendas a fulano de tal, estoy en presencia de un ser sobreprotector que a lo mejor tiene castrado al otro porque le hace todo lo que él debe hacer por sí mismo o que piensa por el otro. Así Es es. muy particular, la sobreprotección es uno de los venenos más dolorosos y más difíciles de manejar para soltar y para trascender. Bueno, los que somos padres, bueno, creo que estamos todos en esa línea, en algunas proporciones más que otros, ¿no? Pero sí, Total, es total. inevitable no cuidar o querer sobreproteger a los hijos, ¿no? Pero bueno, fíjate el aprendizaje. Si queremos de Sí. verdad que sean adultos, que puedan afrontar sus miedos y afrontar todas las cosas que les pueda traer la vida, tenemos que permitirles, ¿no? Permitir para que avancen y crezcan. Sí, es que hay diferentes etapas. No es lo mismo lidiar con un bebé que Claro. lidiar con un niño, que lidiar con un joven, con un adolescente. Son diferentes etapas. Y en la medida que que nuestros hijos van creciendo, nosotros debemos crecer junto a ellos. Tú no puedes hablarle a tus hijos adolescentes como le hablas al bebé. Tú Exacto. no puedes hablarle a tus hijos adolescentes como le hablas al niño de 7 años. Y el gran error que cometemos como padres, ¿sí? El gran error que cometemos como padres es que nos quedamos viendo a nuestros hijos como si todavía tomaran tetero y tuvieran que jugar con cubos. No, ya son grandes y tienen otra competencia. Entonces es una invitación como padres hasta que nosotros aprendamos a ver a nuestros hijos desde la grandeza que lo queremos ver a ellos. Y Verlos confiar en desde las la- herramientas que le hemos dado. Eso es muy importante. Yo no sé si te lo mencioné la vez anterior que hablamos, pero yo tuve el regalo más increíble de mi vida fueron los papás que Dios me dio, ¿sí? Y ellos me enseñaron tanto de su luz como de su oscuridad. Yo tengo
la gran bendición, por ejemplo, que yo era un niño, yo no recuerdo cuántos años tenía, estaba muy pequeño, no sé si tenía 6 años, 5 años, 7 años, y yo me acerco, mi mamá se estaba bañando y a través de la cortina yo le digo, mami, yo quiero fumar. Y mi mamá me dice, hijo, ve y fuma. Nosotros teníamos lo que en Venezuela se llama un abasto, una tienda aquí en Colombia, un lugar de donde se venden víveres. Y, y yo voy y ella me dice, ¿tú sabes dónde están los fósforos y dónde están los cigarrillos? Y yo voy, enciendo el fósforo, enciendo el cigarrillo, fumo y digo, esto es asqueroso. Y apago eso, lo echo a la basura y voy y le digo a la mamá, mami, ya fumé. Y ella me dice, ¿y cómo te fue, mi amor? Y yo le digo, mami, fue horroroso, asqueroso. Y ella me dice, sí, mi amor, el cigarrillo es asqueroso. Pero ella jamás me juzgó, jamás me cohibió. No, ella me permitió ser y expresar. Y tú sabes algo, Mariale, jamás en mi vida he sentido necesidad de fumar. Al contrario, he sentido rechazo por el cigarrillo y me he alejado de las personas que fuman. Y las Creo. personas de mi entorno saben que cerca de mí no van a fumar si no me voy a alejar. Entonces, no lo he necesitado. ¿Por qué? Porque hubo una pedagogía adecuada para el manejo de algo que pudo haberse convertido en un problema y que mi mamá le hubiese dicho a mi papá, mira, su hijo ya quiere fumar, ve. No, nunca recibí el ejemplo de mis papás. Jamás vi a mi papá borracho, jamás vi a mi papá fumar, ni tampoco con mi mamá. Jamás vi a mi mamá fumar, jamás vi a mi mamá beber. O sea, fueron de conductas muy centradas, muy impecables. Entonces, fue muy interesante. Fue muy interesante pues porque pude tomar desde esa experiencia y vivirlo por mí mismo. Claro, eso me funcionó pedagógicamente a mí. No puedo Mm, garantizar de que a otras personas les funcione, claro. ¿sí? Sin embargo, yo siento que nosotros tenemos que revisar los miedos, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a la soledad o el miedo al abandono, ¿sí? Mm, Proviene de una herida de abandono, de haber sido abandonado, ¿sí? sí. Proviene de una herida de haber soltado, de haber estado en un lugar solo, sintiendo que no valías. Entonces, cuando tú eres abandonado, la sensación inherente es, no soy lo suficientemente digno de ser amado, por esa razón me abandonaron. Y las causas siempre son otras. Pero lo que aprende el inconsciente del ser humano es, no soy digno de. Ujú. Y cuando somos abandonados, ¿sabes qué sucede con nosotros, Mariale? Tenemos el miedo al abandono, pero de forma instintiva rechazamos la compañía de personas y hacemos cosas para Pa- que la gente se aleje de nosotros y nos encerramos en nuestro para universo seguir solos. para seguir solos. Entonces preferimos la compañía de la mascota que la compañía de las personas. Ujú. Y entonces, no, es que mi mascota a mí, y nos volvemos intolerantes, mi mascota a mí no me regaña, mi mascota a mí no me dice qué hacer, mi mascota no me juzga, ¿sí? Y con esas excusas, entonces obviamente evadimos la compañía de los demás. Así es, así es. De verdad que son muchísimas las preguntas que tenemos. Lamentablemente a veces el tiempo y las preguntas pasan muy rápido y no nos da la oportunidad de poder manejarlas todas, ¿no? Recuerden que este es un live donde vamos a hablar, estamos hablando del miedo como enemigo, que no nos permite avanzar, ese enemigo que no nos permite, ese enemigo interno, que no nos permite realizar muchos de nuestros proyectos personales y, por supuesto, familiares en muchos casos, ¿ok? Para consultas contigo, Humberto, ¿dónde te pueden contactar? Porque es una de las más frecuentes que tenemos. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Dónde te pueden ubicar para una consulta? Bueno, es muy sencillo. Ustedes me van a seguir a Humberto Montes. Aquí en la parte de arriba está donde está el título. Allí Ujú. dice Humberto Montes, me van a seguir y me escriben un mensaje interno. Cualquier persona que quiera tener contacto conmigo, yo le respondo personalmente. A veces Excelente. me tardo un poco porque son muchos los mensajes, pero siempre procuro responderle a todas las personas. Y si, por ejemplo, alguno de ustedes que están allí viéndonos me escribió hace mucho tiempo y yo no le he respondido, por favor, vuélvame a escribir, porque yo a veces recibo tandas de 500 mensajes en un día. Sí. Y a veces por la velocidad al responder elimino algunos mensajes de forma instintiva
sin intención, porque el chat de Instagram tiene un defecto y es que tú le das eliminar y no te permite revalidarlo. Entonces, rápido he eliminado algunos mensajes sin querer, sin querer, ni queriendo, no, sí. sin Entonces, querer. síganme en arroba Humberto Montes y allí, y se van a mi perfil, al Linktree, y allí también van a encontrar mi teléfono personal, allí van a encontrar cómo descargar el plan de los 21 días, que es un libro que les regalo a las personas, para que todos tengan acceso a esta información que es bien bonita. Humberto, me llevo muchas cosas de este live, ¿no? Mucha reflexión. Creo que más que cualquiera de los anteriores que hemos hecho, creo que este ha sido uno de los más reflexivos. Entiendo entonces que definitivamente el miedo tenemos que abrazarlo, tenemos que agradecer que lleguen, inclusive bendecirlo en muchas oportunidades, porque gracias a él puedo aprender muchas cosas que no estoy viendo o me ayuda a detenerme y analizar qué es lo que está pasando. ¿Es así? Cada dificultad nos Totalmente. enseña definitivamente algo extraordinario y es como que verle el otro lado a la tostada, ¿no? Y quiero compartirles una de las herramientas más poderosas que en mi vida he descubierto. Y lo acabas de decir tú con tus palabras. Miren, para todos, por favor, agradezcan y bendigan todo lo que les sucede, sobre todo aquello que no les guste. Porque cuando tú rechazas lo que no te gusta, lo fortaleces y lo multiplicas. Cuando tú agradeces y bendices lo que sucede, aprendes a ver la luz que hay detrás de lo que está pasando. Porque todo tiene una bendición oculta, todo tiene un porqué y todo tiene un para qué, y todo tiene un propósito de amor. Cuando nosotros agradecemos y bendecimos, y la forma de hacerlo es muy sencilla, agradezco y bendigo lo que está pasando con mi pareja y pido ver la luz y la solución en todo esto. Agradezco y bendigo lo que está sucediendo con las deudas y pido ver el camino para que se solucione. ¿Sí? Todo lo negativo. Agradezco y bendigo la exposición que voy a hacer mañana y pido tener la fortaleza para hacerlo de una forma coherente y exitosa. Agradece y bendice, agradece y bendice. Entonces al miedo se le honra, se le respeta y el miedo obviamente se le ve como un instrumento, como un regalo que nos va a permitir a nosotros avanzar. Y Excelente. bueno, para completar tu pregunta, este año vamos a tener una gira por varios Sí. países. Vamos a estar en Estados Unidos en 4 ciudades. Vamos a comenzar por Nueva York. Vamos a estar en Dallas, en Atlanta, No, en Miami. nos vemos en Atlanta. Ah, tú estás en Atlanta. Sí. Eso, buenísimo, me encanta. Buenísimo. También vamos a estar en Lima ahorita en marzo. En Lima vamos a dar el taller de los miedos, Vencer el miedo se llama. Ujú. Vamos a estar en Argentina, vamos a procurar ir a Buenos Aires y vamos a estar también en Córdoba, en Argentina. Vamos a ir a Montevideo, a Uruguay. Eh, Vamos a estar en casi todas las ciudades principales de Colombia, Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Eh, Vamos a estar también, México no está confirmado, pero también hay las ganas de ir a México, tal vez vaya a Monterrey este año o a la capital, o el año pasado estuvimos en la capital y que tal vez repitamos, me encanta México, me encanta ir a México. Y Venezuela, vamos a ir en marzo para Venezuela, ya por fin voy a poder regresar a Venezuela con las ganas me ha aguantado 4 años sin ir a Venezuela y ya no voy a poderme aguantar más. Vamos a estar ya hay confirmadas, casi confirmadas 2 ciudades, San Cristóbal y Maracay. Estamos en conversaciones con Caracas, Valencia, y bueno, entonces sé que vamos a poder ir a muchas ciudades el próximo año, a Panamá también, preparados todos en Panamá porque en abril, mayo vamos a estar en Ciudad de Panamá. Entonces, bueno, Excelente. estoy muy contento porque va a ser un año muy bonito, muy lleno de experiencias y obviamente gracias a Dios podemos compartir y encontrarnos personalmente. Así es, así va a ser, así va a ser. Aquí te esperamos con y bueno, muchísimas personas te esperan en sus países, en sus ciudades. Tienen la oportunidad, asistan porque van a ser temas interesantísimos. Una cosa es hacerlo online, en vivo, pero es totalmente diferente presencial, así que aprovechen esa oportunidad cuando llegue a su ciudad.
Humberto, ¿con qué cerramos hoy? Cuéntanos. Bueno, Mariale, voy ¿Qué a nos cerrar con algo regalas? que ya mencioné. Voy a cerrar con algo que ya mencioné. Y quiero hacerles un regalo, porque tal vez hay personas aquí que por primera vez están compartiendo conmigo. Y quiero hacerles un regalo. Ese regalo lo voy a publicar en mis historias, que es una oración muy poderosa, e inmediatamente termine de hablar contigo, lo voy a publicar en mis historias. Así que todos pendientes en seguirme en @HumbertoMontes para que puedan, para que puedan asistir. Ay, me faltó Chile y España. Oh, oh, Chile, qué bien. España, sí, Chile, España y Venecia y Alemania. Es muy posible que también estoy en negociaciones con los productores de Alemania para hacer 3 ciudades al menos allá. Fabuloso. Entonces, ¿por qué les voy a hacer este regalo? Les voy a hacer este regalo por una razón bien particular. Porque nosotros necesitamos aprender a reprogramar nuestra mente y a crear un espacio de poder en nuestra mente que nos permita sobrellevar las dificultades y vicisitudes que la vida continuamente nos está colocando. Necesitamos ese espacio de poder. Pero si nosotros no tenemos un espacio de poder en nuestra mente, entonces va a llegar la vida con todas sus cosas y ¡pum! Nos va a dar como una ola que nos revuelca y nos llena de arena por todos lados, por todos los agujeros del cuerpo. Entonces, necesitamos urgentemente crear ese espacio de poder. Y quiero cerrar con esto. Todos debemos crear un espacio de poder interno y de conexión con Dios. Recuerda que no estás sola, recuerda que nunca has estado solo. Tienes contigo ese poder interior de Dios que habita en ti y que ese poder divino es el que ayuda a que tú manifiestes muchas cosas aquí en la tierra. Es un conjunto de tu poder personal con el poder de Dios. Entonces, vea mis historias una vez terminemos de hablar con Mariale, para que puedas tomar la oración, tómale un capture, compártelas, apréndetela de memoria, la vas a repetir 9 veces todos los días por el resto de tu vida. La gente continuamente me pregunta, Humberto, ¿durante cuántos días lo hago? Y mi respuesta es, ¿tú dejarías de hacer algo que te sirve? No, No, o sea, yo no lo dejo de hacer, no. porque si me funciona y si me sirve, lo voy a seguir haciendo. Entonces, hazla todos los días. 9 veces, puede ser 3 en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche, o lo haces las 9 veces de una sola, pero necesitamos crear ese espacio en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma de conexión profunda con nuestro poder personal. Bueno, te voy a decir algo. Aquí en mi casa, la oración se aplica todos los días. Eh, Y es increíble, es increíble de verdad la paz, la abundancia. O sea, son muchas cosas, Humberto. Bueno, te lo iba a comentar personalmente, pero bueno, ya la que la mencionas es extraordinaria. Yo la realizo 3 veces, 9 veces, pero 3 en la mañana, 3 al mediodía y 3 en la noche. Mi esposo la hace las 9 veces corridas. Y bueno, creo que nos ha funcionado muy, muy bien. Me dice, ¿hiciste la oración? Sí. ¿Y tú? Yo también. sí, sí, es muy Es poderoso. muy poderosa y de verdad que la conexión con Dios es extraordinaria. Así que te lo agradezco porque eso es un regalo infinito, infinito, infinito. Igual empiezo en positivo, lo vamos a subir también a nuestras historias. Este live va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver nuevamente. Y por supuesto, todas las coordenadas para que sigan a Humberto en su cuenta. Accesen a su Linktree, descarguen los 21 días porque es excelente también ese material para que lo hagan y la oración la vamos a subir en ambas cuentas. Así que bueno, Sí, Humberto, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por tus mensajes, por tus herramientas, nos María. engrandecen y nos hacen crecer. Bueno, miren, la oración está así más o menos Sí, para que todos la puedan identificar, sí, ¿sí? Mariale, gracias a ti por la bendición de que estés en mi vida. Gracias gracias. por esta obra tan hermosa que haces. Gracias por llegar a esos 4.200.000 personas o 400.000 personas, ya no sé en cuánto Cuatro más. millones 500, 500. Subimos esta semana Es 4 millones 500. muy bien. Y gracias por llegar a todas y por persistir, porque sé que no es fácil. Sé que Instagram siempre está encima, encima, de verdad que te admiro. Te Sí, admiro, te respeto y bendigo tu hogar, bendigo tu ser, tu amén, esencia y tu amén, labor aquí en el programa. Gracias. amén. Gracias, Humberto, gracias de verdad. Feliz noche para todos. Llénense de luz,
Afronten sus miedos, que aquí tienen herramientas extraordinarias de la mano de Humberto Montes. Chao, chao, feliz noche. Gracias, Humberto. Gracias a